Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Sinergia CEFIA. Hoy llegamos hasta sus hogares con un programa muy interesante desde el Colegio de Ingenieros Topógrafos. ¿Cuál es el quehacer del profesional en topografía y sus especialidades? Esta pregunta la responderemos en contexto, con la participación del ingeniero Álvaro Fuentes. Pero antes, en consejos de nuestros profesionales, contaremos con la participación del ingeniero Patrick Barrientos, con quien continuaremos sobre este mismo tema. Damos inicio con el programa de hoy. Buenas tardes. Quizás de sus hogares tienen varias preguntas con respecto a la topografía. Hoy, acá, desde Casa CID, le tenemos varios consejos. Por ejemplo, ¿qué debo de saber a la hora de contratar un topógrafo? Cuando se contrata un topógrafo, es importante saber que tiene una preparación tanto técnica como jurídica. Así como también es importante que conozcan que existe una gran preparación en la parte tecnológica para los ingenieros en topografía. Por ejemplo, la tecnología ahora nos garantiza mejores precisiones para proyectos y esto da mejores números en la parte económica. Por eso es importante que conozcan si el ingeniero que están contratando está al día con la actualización. A esto también hay que añadir que el Colegio de Topógrafos tienen actualización constante a sus agremiados. Voy a hablarles de cuál es la importancia de un trabajo de topografía. El trabajo de topografía es sumamente importante porque generalmente son los estudios previos a cualquier proyecto. No necesariamente es un proyecto grande, puede ser el proyecto de su vida, el proyecto de un hogar. ¿Cómo le ayudamos? Bueno, muy fácil. El arquitecto o el ingeniero generalmente nos solicitan estudios previos. Esos estudios previos ayudan en la parte económica, debido a que basado en eso se calculan movimientos de tierra, se estiman linderos, se replantean edificaciones y cosas de ese tipo. Por lo tanto, un buen levantamiento topográfico nos va a garantizar que el trabajo de las demás disciplinas también sea bueno y acorde a la necesidad de usted. Les recuerdo que es importante a la hora de contratar un topógrafo que se cerciore de que él está debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Esto por varios motivos. Por ejemplo, el profesional que está debidamente inscrito ante el colegio tiene la capacidad de ejercer los trabajos profesionalmente. Aparte, está amparado por la ley y la fe pública. Esto quiere decir que somos los únicos legitimados para poder inscribir planos ante el Catastro Nacional y hacer los movimientos jurídicos correspondientes a nuestra profesión, además de la ejecución de la parte técnica y las demás labores de la topografía. Evítese problemas posteriores y contrate un profesional debidamente inscrito. Generalmente se preguntan cuál es el costo de un trabajo de topografía. Bueno, deben de saber que los costos de los trabajos de topografía están regidos bajo un reglamento. Eso quiere decir que existe un cobro mínimo para cada actividad. Eso sí, esto no quiere decir que solo se pueda cobrar ese monto. Ese monto puede incrementar debido a varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Generalmente, el que más afecta es el tamaño de la medición. Por ejemplo, no es lo mismo medir un lote de 200 metros que medir una finca de 500 hectáreas, por ejemplo. Entonces, generalmente va en función del área. ¿Qué otro aspecto debo de tomar en cuenta a la hora de asumir los costos? Otro aspecto importante, y es muy importante, es la facilidad del trabajo. ¿Qué quiero decir? Si vamos a una finca que está debidamente limpia, la facilidad del trabajo se vuelve más efectiva. Pero si vamos a una finca que está encharralada, se necesitarán peones para limpiar. Esto encarece el trabajo. Se necesita peones, se necesita tiempo y cosas de este tipo. Otro aspecto importante, si el terreno, por ejemplo, es plano, es ondulado o es montañoso. No es lo mismo ejecutar un trabajo sobre una planicie que ir a una montaña y ejecutar el trabajo. Este tipo de aspectos anteriormente dichos son los que modifican los costos. Por ejemplo, a veces se preguntan, ¿por qué a mi vecino le cobraron X monto por medir la propiedad y a mí me cobran otro monto? ¿Verdad? Probablemente se debe exactamente a las cualidades del terreno de su vecino, son diferentes a las cualidades de su propio terreno. En el siguiente bloque seguiremos conversando más sobre aspectos importantes de la topografía.
Definitivamente es muy importante el quehacer de la topografía. Al finalizar en contexto, vamos con la segunda parte de estos consejos. Gracias por continuar en sintonía de Sinergia. Esta tarde vamos a conversar en contexto con un invitado muy especial del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, el ingeniero Álvaro Fuentes, miembro de la Junta Directiva de este colegio, sobre el quehacer del profesional de topografía y sus especialidades. Muy buenas tardes, don Álvaro. Muy buenas tardes, Teresita. Muchas gracias por invitarnos, por recibirnos aquí para poder conversar un poco sobre la profesión de topografía. Muchas gracias, don Álvaro. Más bien a usted para poder compartir hoy con los televidentes justamente sobre la profesión de la topografía y sus especialidades, que tal vez algunos han sentido alguna cercanía con esta profesión, otros no, pero hoy justamente vamos a sacar esas dudas para que todos los televidentes lo puedan tener muy claro. ¿De dónde nace la topografía, don Álvaro? Los registros que tenemos más aceptados dicen que nació en el Antiguo Egipto con la toma de datos para tener datos de cosecha, las inundaciones del Nilo. Esencialmente ese es el dato más aceptado que se tiene de dónde nació la topografía. Y ahora en Costa Rica, don Álvaro, ¿cuál ha sido el desarrollo de la profesión como tal a través de los años? En Costa Rica, a partir de los años 50, por ahí, hubo un crecimiento en el desarrollo de obra civil. Eso requirió que el país tuviera profesionales en topografía, una gama más amplia, porque sí existían profesionales, pero la demanda era tal que no se podía cubrir. Normalmente lo hacían ingenieros civiles, pero a partir de eso, y eso quizás como ejemplo también de cómo la profesión de topografía empezó a crecer en el país y empezó a crecer en el mundo también. Y ahora sí, más bien cuéntenos, don Álvaro, ¿cuáles son justamente esas tareas que desarrolla un profesional de topografía en el país para que nuestros televidentes también tengan una idea de qué son las labores que realizan? Los profesionales de topografía creo que están involucrados en la vida de todas las personas, porque desde el trazo de una carretera, el levantamiento, que es el trabajo más común de un profesional en topografía, que lo llamamos el área de la agrimensura, que es levantar información para hacer un plano catastrado, que es indispensable para hacer un movimiento registral, comprar, vender una propiedad, para sacar un préstamo en cualquier institución, y en otro montón de ramas que hoy las personas tal vez no tendrían ni la noción. Eso lo hace cualquier obra civil que usted vea en la carretera, desde la construcción de una casa muy sencilla hasta una obra gigantesca. Ahí está involucrado el trabajo del profesional en topografía, porque el profesional en topografía es el primer profesional en el área de la construcción de la obra civil que debe de entrar, porque nosotros lo que hacemos es tratar de poner en papel para que las demás colegas de este colegio federado, como arquitectos y ingenieros civiles, desarrollen la idea de la obra civil. Entonces nosotros ponemos en el papel lo que hay en la tierra, una característica de un río, el declive que tiene un terreno. Entonces la información que nosotros podemos brindar es muy amplia. No solo ahí, también podemos, que es un poco moderno en Costa Rica, pero también medimos cuando van a hacer una marina, por ejemplo, en una zona costera. Eso se llama batimetría. También podemos obtener información a partir de fotografías aéreas o fotografías satelitales, eso se llama fotogrametría. Toda esta es una gran gama de lo que hacen los profesionales en topografía. Y entonces por eso le decía, Teresita, y a las personas, creo que no hay nadie que se escape de haber tenido contacto, aunque sea indirecto, con algún profesional en topografía. Claro, y bueno, justamente tal vez los televidentes el más cercano que han tenido es con la construcción de su casa o porque alguien le ha heredado algún terreno donde después desean venderlo o tal vez construir su nueva casa, es donde han tenido como mayor contacto. Pero bueno, podemos decir que el área se ha extendido bastante sobre las labores que realiza el profesional en topografía y agrimensura, que es muy importante aclararlo. Ya usted nos habla de toda la extensión de tareas importantes que realiza un ingeniero topógrafo. ¿Cuáles son
las especialidades dentro de la topografía para que los costarricenses también puedan conocerlo, don Álvaro? Antes que comentamos un poco al inicio, en Costa Rica hubo un periodo en que Costa Rica necesitó profesionales en topografía. Entonces las universidades graduaron a muchos técnicos. Hoy eso no es así. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando precisamente, Teresita, porque esta profesión ya está más allá. Ya, el nivel de información y el nivel de tecnología que nosotros tenemos, la de la tecnología más moderna que tenemos, muchas personas no la han escuchado. Por sus siglas en inglés se dice LIDAR o LIDAR, que es medición con una gama amplia de luces estilo láser que detallan casi que cualquier superficie al milímetro. Entonces, con esta información nosotros podemos obtener mucha información, que es la que ha propiciado que la profesión tenga diferentes gamas. La más común, que la comentó usted hace un tirito, Teresita, la agrimensura, que es la que más se ve, el levantamiento para un plano de catastro. Tenemos, como les decía, fotogrametría y espacial. Eso quiere decir no solo el levantamiento y la obtención de información a partir de fotografía aérea, sino también de imágenes satelitales, como lo comenté hace un momentito, ¿verdad? Batimetría, que es medir en el mar prácticamente. También tenemos el área catastral, el área que es el área de la información que levantan los agrimensores, se lleva al registro nacional y se monta un catastro. Un catastro es la información de todas estas medidas que se hacen, una puesta a la par del otro, para conformar un mapa donde aparecen todas las propiedades del territorio. También tenemos la geodesia, que esta es la medida topográfica con muchísima precisión. Esta medida topográfica nos ayuda a levantar obras y sobre todo a hacerles auscultación, que esto quiere decir estarlas fiscalizando para que la obra crezca, sobre todo las obras que tienen muchísima precisión, que no se pueden desviar, que tienen que ser muy, muy precisas. Aunque no lo parezca, este tipo de información se usa a veces en salas quirúrgicas, cuando se necesita montar un quirófano donde la precisión va a ser con láser, este tipo de información. Entonces, repito, creo que la presencia del ingeniero topógrafo hoy es muy amplia y creo que todos hemos tenido en algún momento contacto con los ingenieros topógrafos. Bueno, don Álvaro, vamos a continuar con esta conversación tan interesante después de esta pausa comercial. Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque Acerrí, en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante Correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Costa Rica lo espera para el evento de topografía más esperado del año, el Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática 2021. El Colegio de Ingenieros Topógrafos les invita a participar de este importante evento internacional, que se realizará en el Hotel Crown Plaza Corobicí. El Congreso CIT 2021 abordará temas de gran interés para todos los profesionales: administración del territorio, innovación y tecnología, ingeniería topográfica en obras civiles, multidisciplinaridad y ejercicio profesional. Les invitamos a ser parte de este magno evento, el Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática 2021. Más información e inscripciones en el sitio web www.colegiotopógrafoscr.com y en las redes sociales del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Topografía 4.0, principio y fin. La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hace un llamado a los profesionales de ingeniería, arquitectura y empresas del sector construcción para reforzar las acciones y mitigar la propagación del COVID-19.
Necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes en la aplicación de la guía elaborada por el CEFIA sobre las medidas preventivas en el sector construcción para obras menores a 400 metros cuadrados, así como el cumplimiento del protocolo sobre procesos constructivos en edificaciones y viviendas vigente por el MIBA. Recordemos que de esta situación saldremos adelante con el apoyo de cada uno de ustedes, con el cumplimiento de los protocolos, la aplicación de las guías, las buenas prácticas, con el fin de no detener las obras y principalmente para asegurar la salud de los profesionales, de los trabajadores y sus familias. Gracias por continuar en sintonía de Sinergia. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Álvaro Fuentes, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, porque hablamos sobre las labores y los quehaceres del profesional en topografía y sus especialidades. Claro, y es que la profesión se ha desarrollado bastante, don Álvaro, y usted lo ha mostrado con ejemplos el día de hoy para que nuestros televidentes también lo puedan comprender. Y también, si algún muchacho nos está viendo en este momento y también está en búsqueda justo de ver cuál carrera escoger para estudiar, bueno, pues aquí dimos algunas opciones si están pensando en relacionarse en alguna de ellas. La capacitación es importantísimo para lograr esa especialización, don Álvaro, y obviamente también el tema de la incorporación de las nuevas tecnologías. Vemos que los drones también han estado muy cerca también de esta labor. Cuéntenos un poco sobre esa labor de capacitación que realizan ustedes también desde el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. La tecnología es parte fundamental del ejercicio de la topografía. Al inicio, con los mecanismos rudimentarios que se tenían, era la última tecnología que teníamos y esa era la que había que usar. Porque voy aquí a comentarlo, cuando yo estudié todo era en escrito y en papeles. Hoy día la computadora nos ayuda a hacer un trabajo increíble. Los equipos con los cuales levantamos la información, todos son tecnológicos hoy. Entonces uno traslada la información. Entonces hoy hay una gran tecnología. Eso que usted dijo antes, Teresita, es muy válido porque hoy día los muchachos están mucho con la computación y todas estas cosas y el ingeniero topógrafo hoy tiene la necesidad y la obligación de capacitarse, lo que nos estábamos comentando hace un instante, porque todo está ya en la tecnología. Todos los muchachos que hoy, ¿qué me gustaría estudiar? Pero a mí me gusta como andar en el campo pero también me gusta mucho la computadora. Esta es una opción. Entonces es muy interesante y muy amplio, por lo menos para nosotros, lógicamente, como profesionales en el área, el trabajo que nosotros hacemos. Y para la gente creo que es muy importante que nos conozca desde esta óptica y el colegio federado con estas iniciativas, creo que eso es lo que busca, ¿verdad? Que las personas conozcan las profesiones de los 5 colegios que estamos incluidos en el Colegio Federado. Bueno, don Álvaro, entonces ya tenemos que llegar casi que al cierre de esta sección de En Contexto. De verdad un agradecimiento por habernos acompañado esta tarde en Sinergia CEFIA para poder hablar sobre el quehacer del profesional en topografía. Antes de finalizar, sí me gustaría saber si usted tiene un mensaje final que enviarle a nuestros televidentes, porque yo sé que tienen información importante y relevante que darnos. Muchas gracias, Teresita. Efectivamente, por el tema de la emergencia del COVID, el Registro Nacional ha tenido que hacer cierres por días. Eso ha entorpecido un poco el tránsito de los trámites de planos catastrados. Existe la plataforma digital que tiene el Colegio Federado, el APT, que a través de ahí nosotros como ingenieros topógrafos tramitamos los planos al Catastro Nacional. Entonces el tránsito de los planos del APT al Catastro Nacional se ha tenido que interrumpir por algunos periodos y eso ha hecho que se haga una cola. Entonces el tránsito hoy día es un poquito más lento que lo normal. Entonces pedimos a la audiencia, a la población, que les tenga paciencia a los colegas que les están tramitando un plano, porque a veces no es culpa de ellos, si es un atraso grande que tenemos. Aquí tenemos que estar en los dos lados, en los compañeros que hacen agrimensura y los compañeros que catastran, porque los dos son profesionales en topografía. Entonces, especialmente eso,
a las personas, Teresita, que nos tengan esa paciencia en este momento. Estamos trabajando en tratar de solucionar el tema y después agradecer al CEFIA y a Sinergia la oportunidad que nos da como colegio para poder, no sé si la palabra es correcta, pero promocionar las labores del ingeniero topógrafo. Porque a veces no son vistas porque están al principio de una obra o una cosa así, pero son indispensables para el crecimiento y orgullosamente decimos que hemos colaborado en el crecimiento de este país. Así es, don Álvaro. No, muchas gracias a usted también por habernos acompañado esa tarde y la importancia del mensaje que usted nos daba al final de mantenerse atento a las plataformas del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica y también del CEFIA sobre los anuncios pertinentes que se realicen respecto a esta situación en particular que se está viviendo entre el Registro Nacional y también el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el CEFIA respecto al proceso normal que debería seguirse, pero por una situación particular se están dando en los planos de topografía. Y a ustedes los invitamos para que continúen con más de Sinergia. Vamos ahora a un corte comercial y ya regresamos. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Estimados profesionales de arquitectura y de ingeniería, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica les hace un llamado a contribuir con la necesidad de protegerse ante el COVID-19. El colegio ha desarrollado una serie de protocolos en los cuales en particular les voy a hablar ahorita sobre el de oficinas. Es muy importante que ustedes puedan llevar a cabo esos protocolos para cuidarnos a todos, inclusive a sus profesionales y a sus empleados en las obras de construcción y de consultoría. Por favor, diríjanse a la página del colegio para poder ver la documentación y poder llevar a cabo esos procesos. Tomando en cuenta estas medidas, nos cuidamos todos y seguimos construyendo por el país. Continuamos ahora con la segunda parte de consejos de nuestros profesionales. Como dijimos anteriormente, seguimos conversando sobre temas importantes de la topografía. Probablemente usted ha escuchado la palabra plano, ha visto un plano o quiere saber qué es un plano. Acá vamos a tratar de explicarle un poquito acerca de qué es un plano. Un plano es una representación gráfica de su propiedad, pero también contiene información literal jurídica. Esto quiere decir que existe un ligamen entre la parte gráfica y la parte literal, o sea, la parte jurídica. Quiere decir que hay una representación geométrica y una representación literal. Aparte de esta representación, viene una parte donde está la ubicación de su propiedad. Esa ubicación es dentro de todo el territorio nacional, que está debidamente georreferenciado. Este plano es de suma importancia porque es el que nos permite hacer los movimientos registrales que usted hace constantemente, como una venta, como un traspaso, como una donación. Los planos también traen una parte literal que no corresponde a una parte tanto jurídica, sino que es la parte de escala, es una parte más técnica donde viene la escala, viene la firma del profesional, que es una parte muy importante, vienen las informaciones registrales y viene una sección de notas. Esa sección de notas son fundamentos jurídicos a los que hay que apegarse, leyes, que son de suma importancia. Por ejemplo, cuando un río traspasa su propiedad, está afectado por una ley forestal y esa ley hay que citarla debidamente en un plano. Esto que estoy hablándoles generalmente se utiliza en los planos catastrados. También existen otros planos que que no tienen que ser catastrados, o sea, no tienen que ser inscritos. Vamos a hacer un poquito la diferencia. Un plano catastrado es un plano que está debidamente inscrito ante el Catastro Nacional. No necesariamente todos los planos deben de ser inscritos ante el Catastro Nacional. Existen otro tipo de planos de agrimensura como planos de curvas de nivel, para alguno que les suene, o sea, planos de diferencias de nivel, planos de detalles, para citar algunos. Estos planos no deben de estar inscritos en el registro. Son planos
para los cuales el profesional da fe pública de ellos. El plano de catastro se tramita ante la plataforma APT. La plataforma APT pertenece al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Esta plataforma lo que hace es administrar los planos y fiscalizarlos. ¿En qué consiste la fiscalización? La fiscalización consiste en ver si la cantidad ingresada de timbres es la correcta por ley. También verifica el estado del profesional. ¿Qué es el estado del profesional? O sea, que se encuentre al día y libre para ejercer. También se busca que no hayan errores de la parte técnica. Una vez que esto se hace, se envían al Registro Nacional, donde se estudian, se califican los planos, se ve que la parte gráfica esté correcta, que calce en el territorio nacional, por llamarlo de alguna manera, y que cumplan todos los requisitos y lineamientos que la ley exige para que ese plano sea debidamente inscrito. Hablemos un poco de la responsabilidad profesional del topógrafo. Deben de recordar en sus hogares que el topógrafo tiene fe pública. Esto conlleva a una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Eso quiere decir que tenemos que tener pleno conocimiento de muchas leyes antes de ir ni siquiera a medir. Esto significa que hay que hacer un estudio previo como responsables de la ejecución del plano. Ese estudio previo no solo es técnico, sino que también tiene que ver con leyes. Es parte de nuestro trabajo, los estudios previos. Una vez que se hace el estudio previo y se va a la medición, luego sigue la parte de lo que se conoce como oficina, ¿verdad? Que es la parte donde realizamos ya el plano y todas las afectaciones que él lleva. Una vez que se ejecuta el plano, se trata de inscribir al Registro Nacional. Digo que se trata porque no se inscriben de una vez. Mucha gente cree que el topógrafo hace el plano, lo presenta al Catastro Nacional y el plano sale inscrito de una vez. Eso no es correcto. El plano tiene que ser, como dije anteriormente, fiscalizado por el colegio y luego llevado al Catastro Nacional para que los compañeros del Catastro Nacional lo revisen y den luz verde para que ese plano esté debidamente inscrito. Es importante indicarle al propietario, previo a la inscripción del plano, todas las posibles afectaciones que el plano puede tener. Esperamos que los consejos dados acá desde el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica les sean de gran utilidad. Gracias. Hemos llegado al final del programa de hoy, esperando que todos los temas abordados hayan sido de su agrado e interés. Nos despedimos extendiéndoles la invitación para que nos acompañen la próxima semana en Sinergia CEFIA, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura.